de la trata de personas, además, y sobre todo el tema de la pornografía infantil, al igual que lo hizo el día de ayer el titular de CIPINA en torno a los riesgos que corren los niños, niñas y adolescentes que ahora pasan mucho más tiempo en las redes sociales y en el internet en general. Pues la unidad de inteligencia financiera también tienen puesto el dedo en ese renglón de lo que se están ocupando. El tema del turismo sexual infantil en nuestro país es algo que preocupa y mucho. Incluso se ha detectado toda una infraestructura utilizada por los grupos delincuenciales que se dedican a esto. Pues bueno, de esto y más conversé el mediodía de ayer con Santiago Nieto. Aquí la primera parte de esta entrevista. Hay que desmantelar las estructuras financieras. Este país no se lo podemos dejar a los grupos delincuenciales. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros el día de hoy. No, al contrario, Mónica, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo definirías tú el momento en el que México se encuentra en cuanto al encargo que tú tienes en medio de esta situación, de esta crisis política, económica que esta pandemia nos ha traído? No, sí, yo creo que la UIF es una institución que tiene que no solamente hacer el análisis del diagnóstico respecto al lavado de dinero en el país y el financiamiento del terrorismo, sino la propia ley la faculta para poder empezar a revisar todos los delitos predicados, todos los delitos precedentes a la operación del lavado de dinero. Y precisamente como tú mencionas, en este momento estamos viendo un proceso de crisis económica y de una crisis sanitaria sin precedentes en el mundo. El enfoque tiene que ser cómo utilizamos las herramientas de la Unidad de Inteligencia Financiera para poder combatir fenómenos que tienen que ver con robo de hidrocarburos, que tienen que ver con trata de personas, que tienen que ver con, evidentemente, narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de órganos y los riesgos relacionados ahora con el COVID. La trata de personas en nuestro país, pues es uno de los flagelos que más nos duele, pero que también que más dinero le da al crimen organizado. Y ahí intervienen mujeres, niños, hombres, un tema de esclavitud. Estamos hablando que hay unos 150,000 millones de dólares de ganancia por la trata de personas a nivel global anualmente, y en América Latina debemos tener unos 12,000 millones de dólares. Y hay que reconocer además, lamentablemente, que México es el segundo país a nivel global de turismo sexual infantil, y que se ha incrementado la presencia de casos de pornografía infantil en las redes a partir de la pandemia. Entonces, estamos hablando de un negocio muy lucrativo, que además tiene distintas modalidades. Y lo que hemos encontrado nosotros son tipologías. Básicamente son dos tipologías. La primera tipología es jovencitas, sudamericanas, de Europa del Este, que son traídas al país con engaños, les quitan el pasaporte y las obligan a prostituirse. Lo que tenemos que plantear es que este tipo de delitos tienen un componente financiero. Requieren tener una cierta infraestructura para poder montar un tipo de actividad delictiva como esta. En spas, en centros de masaje, en gimnasios inclusive, hoteles, moteles, pero también tenemos otra tipología que son niñas, 10, 11, 12 años, incluso más chicas, que son sustraídas de sus familias por secuestro, por enamoramiento. Se las llevan de su entorno familiar y las obligan a prostituirse. Son niñas mexicanas de Puebla, de Tlaxcala, particularmente Tenancingo, es un municipio muy preocupante para nosotros, pero está Oaxaca, está Chiapas, está Guerrero. Van a Nueva York, van a Chicago, van a Los Ángeles, pero también a la Ciudad de México, a Guadalajara, a Monterrey. ¿Se ha incrementado durante la pandemia? Sí, se ha incrementado dos cosas. La trata de personas, es decir, la vía, digamos, la contratación en redes o en sitios de internet, y el otro tema es la pornografía infantil. El dato son 107% más de lo que teníamos el año pasado respecto a este año, en virtud de la pandemia. ¿Qué sucede? Pues los niños, las niñas están en un grado mayor de vulnerabilidad. De hecho, tuvimos un caso terrible, una niña pues menor de edad, engañada por un sujeto, y entonces le dice que le mande una fotografía desnuda, y él empieza a vender esa fotografía.
Puede ser que los montos no sean significativos, para este caso en particular, porque le gano 17,000 pesos en depósitos, la vendía a 100 pesos, la fotografía, pero lo que pudimos localizar es al sujeto vía las sucursales bancarias donde él iba a retirar el dinero. Y además pues donde veíamos que hacían los depósitos. Estamos viendo cómo se utilizan inclusive los sistemas de empresas fachada para poder pagar los servicios y a partir de ahí se pago de sueldos y salarios a los tratantes y pago a los grupos que realizan la vigilancia, digamos, el aseguramiento de estas jóvenes, que es caso particularmente en la Ciudad de México, Unión Tepito. Unión Tepito, entre otras las actividades delictivas que hacía era eso, daba seguridad a estas casas o departamentos donde las jovencitas estaban aisladas. El trabajo de inteligencia que ustedes hacen tiene que estar en estricta coordinación con la Fiscalía, por supuesto. Sin embargo, son cada vez más las atribuciones que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene que tomar, razón por la cual quizá, y tú me lo dirás, tendría que empezar a operar la Unidad de Inteligencia Financiera con más autonomía, no solamente de la Fiscalía, sino incluso posiblemente de la propia Secretaría de Hacienda. Hay varias iniciativas presentadas, pero lo primero que diría es, lo que tenemos que definir es qué tipo de unidad queremos como país. Es decir, en el mundo hay unidades que son más policiales, unidades que son más ministeriales, es decir, están como cuerpos de investigación para ejercer la acción penal en contra de los sujetos relacionados con lavado de dinero, relacionados con financiamiento de terrorismo, con proliferación de armas de destrucción masiva, pero insisto, con cualquiera de los delitos precedentes. Hay WIFs que son híbridas, o sea, por ejemplo, el modelo español, el modelo italiano, no solamente es la unidad, sino tienen guardias financieras, policías especializados, o tenemos WIF administrativas, que es, digamos, el modelo más light, que es donde está México, ¿no? Lo que nosotros estamos pensando es que se genere una guardia financiera con la que haya coordinación. Estamos generando las WIPs a nivel local, las unidades de inteligencia patrimonial y económica en las entidades federativas para tener información respecto al registro público de la propiedad, comercio, civil, etcétera, que nos permita ver quiénes son los beneficiarios finales de los casos, por ejemplo, de corrupción a nivel local. Estamos pensando en que la unidad pueda tener acceso a información sobre partidos políticos, sobre sindicatos, e inclusive hay una iniciativa presentada por el Partido Acción Nacional, en donde se habla que el fútbol sea una actividad vulnerable para evitar que se utilice como un mecanismo de lavado de dinero. Lo que necesitamos es combatir la impunidad en este país y la única vía es llevando a los responsables ante los tribunales. Y por otro lado, en la segunda parte de nuestra entrevista con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, consideró que el trabajo de la unidad a su cargo pues debe de ir, en estricta coordinación tanto con la Fiscalía General de la República como con las entidades, pero con las fiscalías de las distintas entidades. Pero esa coordinación no siempre es la óptima y también destacó pues la importancia del congelamiento de las finanzas del crimen organizado. Él dice que de no hacerse así no está completada la justicia en este país y seguiremos marcando altos índices de impunidad. Finalmente, ahora que inicia el proceso electoral, su eventual aspiración a la gubernatura del estado de Querétaro. ¿Hay tal? Vamos a ver esta segunda parte. Hay que desmantelar las estructuras financieras. Este país no se lo podemos dejar a los grupos delincuenciales. ¿Cómo describirías en este momento la relación de la Unidad de Inteligencia Financiera con la Fiscalía, primero que nada? A ver, yo creo que tenemos buena relación con Fiscalía Anticorrupción y con CEDO. O sea, trabajamos muy, incluso yo también diría FEPADIM, perdón. O sea, con estas tres áreas de la Fiscalía trabajamos muy bien. Evidentemente, pues la relación entre el fiscal y yo pues no es la idónea, sin embargo, yo lo respeto. Segundo, mi punto es, mientras haya coordinación interinstitucional, que él diga lo que quiera. Pero lo cierto es que nos han pedido más de 1,000 notas de inteligencia en lo que va de la administración y nosotros lo que estamos haciendo es trabajando, incluso que nos han reconocido en varios casos el carácter de víctimas. Nuestra posición es muy clara, en todos los casos nos lo deberían de reconocer para que nosotros pudiéramos participar en el proceso penal, pero yo creo que lo importante es que los grupos se coordinen. Si queremos tener una estrategia de seguridad integral, es una estrategia que no solamente parte por detener a los líderes. Pienso Santa Rosa de Lima. Se detuvo al Marro, es un paso muy importante, pero si no avanzamos
en el congelamiento de las estructuras financieras, entonces el trabajo va a ser insuficiente. Y yo coincido, a ver, es combatir a los sicarios y a los líderes, combatir las estructuras financieras, combatir la corrupción política. La delincuencia organizada no surge por generación espontánea, surge a partir de ciertos componentes políticos que le permiten, por amenaza o por colusión, como tú decías, la operación. Hay que combatir la corrupción ministerial, judicial, policial, porque el gran negocio en la procuración de justicia es el no ejercicio de la acción penal. Y por el lado de la impartición de justicia, la corrupción está en la concesión de suspensiones o de juicios de amparo, que lo hemos estado viendo pues recientemente con el nivel de penetración que tuvo el cártel Jalisco Nueva Generación en jueces locales y federales en el estado de Jalisco. Esta parte es una parte fundamental. Hay un halo de protección que tienen los grupos criminales y es a partir de que el Ministerio Público o los policías o los jueces no desarrollan bien su función. En el caso particular del Ministerio Público, yo creo que es una muy mala idea que se concentre la decisión a partir de un acuerdo para efecto de que se determine en una oficina que se judicializa y que no. Esto es absolutamente contrario al estándar internacional y lo que necesitamos es exactamente lo opuesto. Necesitamos que cada unidad ministerial determine sus carpetas de investigación y por supuesto que haya un mecanismo interno para efecto de revisar que el no ejercicio sea correcto. Y yo soy de la idea, sí, que las fiscalías, las locales, la general de la República, sean academias de canto. Es decir, que mientras los delincuentes vayan cantando y permitiendo tener información que permita llegar a las personas más altas de la estructura criminal o que permita conocer otros hechos delictivos, yo estoy de acuerdo con los criterios de oportunidad, estoy de acuerdo con la idea del testigo colaborador, pero para eso necesitamos tener elementos suficientes. El cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel Santa Rosa de Lima, dos entidades delictivas donde ustedes han dado golpes muy importantes, particularmente en los últimos meses, las últimas semanas, incluso me atrevería a decir. De que frente a lo ocurrido al secretario de Seguridad Ciudadana García Harfuch, donde se dio a conocer una lista de funcionarios que estaban en la mirilla del cártel Jalisco Nueva Generación, aparecías tú. ¿Cómo recibes esa noticia? Bueno, estamos en el gabinete de seguridad y el general Audomaro hace pública unos 10 días antes del atentado contra Omar García Harfuch, que es mi amigo, una gente que cuando yo salgo de FEPADE, él es de las personas que me habla, siendo funcionario de la PGR, me habla para decirme que era una injusticia y que era inconstitucional lo que estaban haciendo, y desde entonces he tenido muy buena relación con él. Incluso lo fui a visitar al hospital después del atentado que tuvo. Plantearlo así, México tiene 19 organizaciones delictivas de alto impacto. Jalisco Nueva Generación y Sinaloa son los grupos más relevantes. Hemos hecho congelamiento de cuentas de los tres, Santa Rosa, Lima, Jalisco, Sinaloa. Estamos trabajando ahorita un proyecto junto con Sedena, con CEMAR, con CNI, con la DEA, para poder tener listados de las otras organizaciones y generar acuerdos de bloqueo. Solamente en el caso del cártel Jalisco, en una operación, les logramos bloquear 1,000 millones de pesos. Y creo que ese es un tema importante. Hay que, insisto, desmantelar las estructuras financieras. Sin duda, pero mi pregunta es, ¿cómo te sientes tú de estar en la mirilla de un cártel del crimen organizado? Yo estoy contento con mi función. Creo que le sirvo al presidente. A partir de ahí, de entonces, pues, tenemos ya Durazo, el secretario Durazo me puso gente de seguridad que está conmigo. Pero la verdad es que pero tenemos que seguir. El asunto es que este país no se lo podemos dejar a los grupos delincuenciales. Hemos perdido mucho y necesitamos todas y todos reconstruir el Estado constitucional de derecho en el país. Tú dices que vas a estar donde el presidente él quiera que estés. El presidente puede querer que te vayas de candidato al gobierno de Querétaro por Morena. ¿Lo harás? Sí, si el presidente me dice que lo haga, evidentemente lo haría. ¿Y tú qué quieres? ¿Tú quisieras ser gobernador de tu estado? Yo quiero ayudarle al presidente de mi país. Si la idea es que permanezca en la UIF, permanecer en la UIF. Si la idea es que me vaya a algún espacio, otro espacio del gobierno de México, me iré. Si la idea es que me regrese a mi cubículo en la universidad, lo haré. Uno, las lealtades son de ida y vuelta. Y dos, si el país estaba sumido o está con problemas muy graves. Tú decías hace un momento crisis social, crisis económica, vamos a tener una contracción del Producto Interno Bruto
que no teníamos desde 1932 en estos niveles. ¿Y ello qué va a incentivar? Va a incentivar más violencia, va a incentivar más delincuencia, porque no va a haber dinero. Tenemos el 57% de la economía de este país, es economía informal. No hemos logrado avanzar en la bancarización, tenemos 37% de economía bancarizada. Entonces, en ese contexto, yo creo que lo que es la apuesta tiene que ser, y no hay que verlo como un gasto, sino como una inversión, en fortalecer la procuración de justicia, la impartición de justicia, la seguridad, la prevención del delito. Pero yo creo que la parte fundamental es estar comprometido con un proyecto, y yo creo genuina y sinceramente que el planteamiento que hace el presidente López Obrador es el correcto. Necesitamos modificar la vida pública de México que se había descompuesto. Santiago Nieto, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre. Muchísimas gracias a ti.